Quisiera, hemos tenido antes tres olvidos, dos en cuanto a presencia, que seguramente estaréis echando de menos la presencia en este congreso de dos personas. Elena Cortés, nuestra querida consejera, está en Grecia explicando a una fuerza política que aspira a gobernar en las próximas elecciones las tareas de gobierno de su departamento en la Junta de Andalucía, los compañeros de Syriza. También queremos mandar desde aquí un fraternal abrazo de ánimo, de apoyo y de solidaridad a nuestro camarada Alberto Garzón, porque su madre está bastante malita y no nos puede acompañar hoy aquí. Le mandamos un saludo fuerte para que tenga fuerza y pueda salir adelante. Hemos olvidado también, en cuanto al informe de gestión, una cosa que hemos hecho en estos 4 años y que creo que ha sido, sin duda, de todas las tareas y nombramientos que hemos realizado por parte del Comité Central en estos 4 años, el más justo. De todos los nombramientos que hemos hecho durante estos 4 años, tenemos uno, que es el de haber elegido a un presidente de honor, que ese no está a votación en este congreso, que por lo tanto es el único de nosotros que sabe cuál va a ser su cargo en el partido a partir del día 23, y que es el grandísimo Antonio Romero. Por el amplio nivel de acuerdo que las intervenciones de las distintas delegaciones se han expresado para con el informe, y que también mejora con las incorporaciones que se han hecho y las opiniones que se han extraído del debate en la militancia en las distintas delegaciones que se han expresado aquí hoy. Mejoran, creo, sustantivamente el informe. Por supuesto, todo lo que se ha señalado es perfectamente incorporable al mismo, pero permitidme que haga referencia a algunas de ellas que son de especial importancia. En primer lugar, y no lo cité en mi intervención, ni aparece en el informe, y sin embargo tiene y debe de aparecer con fuerza. Tiene que ver con la labor política, formativa, ideológica, activista, militante de la Unión de Juventudes Comunistas de España. Su trabajo hace poco hablaba con Amanda Meyer, Hidalgo. Y me preguntaba, oye, ¿cómo vamos a pensar de equipo, ¿no?, para la próxima elección y tal? Entonces empecé a darle una serie de nombres. Está por aquí todo, ¿no? Y decía, joder, ese era un equipo en la votación. Y así es. La verdad es que tanto en la actual dirección de Izquierda Unida a los Verdes, Convocatoria por Andalucía, como en la dirección actual del Partido Comunista de Andalucía, es crucial, está siendo vital y está siendo maravilloso tener la oportunidad de poder contar con la incorporación de cuadros que provienen de la Unión de Juventudes Comunistas de España. Y eso, que es una labor consciente de la juventud comunista en Andalucía y en España, pues debe de ser valorado, pero sobre todo
y más allá de los aplausos y de los reconocimientos, debe de ser apoyado desde el partido. Y apoyado de forma organizada. Lo que quiere decir que en todas las estructuras, a nivel local, a nivel provincial y a nivel andaluz, no es que tengamos que estar pendientes con ese paternalismo que a veces este partido ha practicado para con la juventud comunista y que hay que evitar a toda costa, de participación y de implicación, de aplicación de estrategias comunes, de aprendizaje también en común de las dos organizaciones y de tirar para adelante juntos de lo que se trata. Y por eso hay que saludar, y en este informe debe de aparecer así, que estemos a puntito de que en Andalucía y en la provincia de Sevilla haya una juventud comunista y todos los jóvenes comunistas estén en la Unión de Juventudes Comunistas. No lo hemos conseguido, pero se está haciendo el trabajo, se ha reconocido el trabajo y se están desarrollando las tareas que nos puedan llevar a conseguir ese objetivo. Por lo tanto, hay que valorar el papel que está jugando el Comité Provincial de Sevilla, ya lo ha hecho Carlos Esteban, y tenemos que seguir trabajando en esa línea y en esa dirección. Movimiento feminista, movimiento democrático de mujeres. Vuelvo a subrayar la importancia de un 8 de marzo, que este año además va a ser unitario, y no unitario porque haya una suma de siglas que vayan a movilizar y a convocar las movilizaciones, sino unitario porque las mujeres trabajadoras, las mujeres de las capas populares de Andalucía y de nuestro país se van a mover con una sola voluntad para rechazar la reforma del aborto y para poner la movilización en defensa del feminismo en un puesto bien alto y en el sitio que le corresponde. Hemos hablado y se ha comentado en algunas intervenciones la cuestión de comisiones obreras y la cuestión del sindicato. Y en este informe también quiero, en la conclusión, adaptar el acuerdo para la próxima dirección de una necesidad que podemos perfectamente hacer y realizar en Andalucía. Independientemente de lo que acordemos en los documentos, que por cierto, las tesis sindicales están aprobadas en el Congreso del Partido Comunista de España. Esas son nuestras tesis sindicales con respecto a las comisiones obreras y con respecto al movimiento obrero, y eso es lo que vamos a hacer en este Congreso, aplicar lo acordado en el Congreso del Partido Comunista de España en nuestro territorio concreto. Y lo cual quiere decir, como ha dicho Miguel Ángel, que tenemos que apostar, que seguir apostando con fuerza por unas comisiones obreras y que tenemos que conseguir, con nuestra participación activa y organizada como comunistas, no formando la corriente comunista, sino respaldando los espacios, los ámbitos donde los comunistas participamos en el seno del sindicato, que se llama sector crítico y que tenemos que desarrollar, que tenemos que impulsar, que tenemos que fortalecer. Pero los comunistas nos vamos a organizar mejor, porque es necesario, para empezar, que sepamos los comunistas que hay en comisiones obreras. Todos y todas los comunistas militantes del Partido Comunista de España que estén en las comisiones obreras, nos tenemos que a nivel provincial y a nivel comarcal y a nivel andaluz encontrar, reconocer y articular las estrategias para conseguir ese sindicalismo que defendemos, ese sindicalismo fuerte, sociopolítico, que es el necesario y que yo creo que más temprano que tarde va a llegar, porque no hay otro. Dadas las circunstancias, las condiciones objetivas en las que vivimos, la explotación del mundo laboral, es necesario tirar por ahí. Pero, por encima de todo eso, debemos adoptar aquí el compromiso, si os parece, lo incorporaríamos al informe de gestión, el llamamiento a realizar una conferencia del movimiento obrero en Andalucía. Pero una conferencia del movimiento obrero cuyo orden del día no sea comisiones obreras. Me explico.
que no sea una conferencia de sindicalistas, que sea una conferencia donde el Partido Comunista reflexiona, primero sobre cuáles son las condiciones en las que se está realizando la explotación del mundo del trabajo en nuestras condiciones andaluzas. ¿Cómo se explota en Andalucía? ¿Cuál es la precariedad que existe en Andalucía? ¿Cómo influye eso en la tasa de ganancia, en el paro, etcétera? En función de todo eso, articular y ver las estrategias que serían necesarias una vez acordado trasladarlos a los ámbitos oportunos. Por ejemplo, a comisiones obreras. Pero a ver si fuésemos capaces de hacer eso, yo creo que daríamos un paso importante y que podríamos realizar en Andalucía, en nuestra tierra, por también las especiales características que tenemos en Andalucía y por las especiales características que tenemos en nuestro partido. Bueno, a lo largo de algunas de las intervenciones de las distintas delegaciones, hemos nombrado presidente del Comité Revolucionario Andaluz a Antonio Maillo, hemos quemado el Parlamento Europeo, vamos a ganar las 44 alcaldías de la provincia de Cádiz y unas pocas cosas más que están y que por supuesto se incorporan con fuerza al informe. Y la pedanía. La pedanía también. Apuntaré, podríamos hacer una acción simultánea a Maripi y con el Senado también podríamos hacer. La cuestión es que efectivamente hay que poner encima de la mesa con más fuerza todo lo que tiene que ver con la nacionalización de los sectores estratégicos. Se ha comentado en varias intervenciones, no instituto de crédito, como decía Monuera, sino banca pública. Yo digo no solamente banca pública, nacionalización de la banca. Nacionalización de la banca de los sectores estratégicos. ¿Para qué? Pues para que desde lo público podamos controlar aquellos recursos que son necesarios para organizar la vida social y para que los trabajadores y las trabajadoras puedan reproducir su vida social, su vida material, y para poner esos sectores al servicio del pueblo y no al servicio de los pocos. Es bastante sencillo, pero insisto y lo hemos dicho antes, todo eso tiene consecuencias, esos deseos tienen consecuencias, y tienen consecuencias de respuesta, de las cuales hay que estar organizado. Y las respuestas que podamos dar a las respuestas que nos den a esos deseos y a esas realidades que se vayan a ir imponiendo requieren de nuestra fortaleza social, del bloque social que sustente todo eso. Ese rumor es muy molesto. Por lo tanto, tenemos que reivindicar esa expresión con fuerza, la rebelión democrática, la expresión cultura democrática que se puede también incorporar, aunque lo hemos venido utilizando. La mención expresa al mundo rural me parece pertinente porque por las especiales características de nuestra tierra es necesario que reflexionemos, que actuemos en ese ámbito. Viene reflejado en el manifiesto programa. No quiero mezclar, porque se mezclan los debates en el informe de gestión, que evidentemente van a estar ahora a debate en el manifiesto programa, pero referirse a ella para que quede claro que se incorporaría en el informe. Pero sí una cosa que sería importante, lo comentaba Fernando, y os sugiero que lo incorporemos al informe con fuerza, incluso que sea una de las cuestiones que este Congreso traslada a la sociedad como reivindicación y como petición de fortaleza en torno a la cuestión agraria, porque también tenemos pendiente de acordar una ley integral de agricultura en Andalucía, que según el calendario legislativo que hemos acordado con el socio, debe de estar hecha esa ley este año, pero esas cosas así no salen porque sí, y es necesaria la movilización, la reivindicación, la denuncia. Y yo creo que de este Congreso tenemos que salir hoy con la petición y la reivindicación de que esa imposición, ese impuesto sobre las tierras improductivas, queremos, porque aparece en la ley, que se ponga en marcha. Y que el Partido Comunista de Andalucía le pide al gobierno andaluz que se estudien las medidas oportunas para que ese impuesto se ponga en marcha, porque entre otras cosas está abierto ahí, está encima de la mesa, el debate sobre la fiscalidad. Y nos vamos a encontrar en abril con la propuesta de reforma fiscal de Montoro. Nos podemos atender, pero hay que responder. Y hay que responder desde la política. Entonces, vamos a darle vuelta a eso, a ver cómo podemos que esa reivindicación justa se ponga en marcha. Juanfran
Francisco Cazadilla y Arenas y Munuera, los tres hablaban de se entendía, unas veces son más claros, otras veces son menos claros, bueno, quiero decir más explícitos y menos explícitos, claros son siempre. Sobre la cuestión de que defendemos el equilibrio territorial a nivel político de Andalucía, las infraestructuras, las comunicaciones, la economía, el equilibrio territorial de todo, y resulta que luego cuando estamos en el ámbito del partido o en el ámbito de Izquierda Unida, parece que nos cuesta. Y que efectivamente hay un desequilibrio de todo tipo, por infraestructura, por capacidad organizativa, por motivos obvios, financieros, etcétera, y de atención y de presencia de las estructuras, digamos, de poder andaluza. Y eso lo tenemos que ir corrigiendo. Yo creo que hemos dado algunos pasos importantes para ir corrigiendo ese desequilibrio, pero no es suficiente. Y eso también tiene que ver con nuestros propios métodos de organización y con nuestros propios métodos de financiación. Y lo de la solidaridad financiera, por ejemplo, pues no puede ser una expresión que se quede en los estatutos. Tiene que ser algo que me consta que Salvador está y ha estado trabajando, que tenemos que dar un paso para adelante en ese sentido y que también quiero que forme parte del acuerdo y de la incorporación a este informe político y de gestión. Y lo cual también significa a lo mejor cambiar algunos métodos organizativos, cambiar algunos espacios de cómo nos encontramos los comunistas y las comunistas que estamos en la dirección, que tenemos que hacer que las reuniones se organicen con tiempo, que las reuniones se organicen también en el oriente de Andalucía, que también existe, ¿no? Y que... La Alpa. Perdón. Bien, todo eso. Se ha hablado, y lo valoro, de la Fundación Andaluza Memoria y Cultura, del grupo de historia, que bueno, que ha venido de la FIN, pero que hemos conveniado que es el grupo de historia de la Fundación Andaluza Memoria y Cultura. La FIN es una fundación estatal y tiene que quedar claro que el trabajo en Andalucía lo desarrolla la Fundación Andaluza Memoria y Cultura, que para eso la FIN es socia, patrona de esa Fundación Andaluza, y por tanto los trabajos que estamos realizando los realizamos en torno a la Fundación Andaluza Memoria y Cultura, lo cual no quiere decir que no podamos utilizar la Fundación de Investigación Marxista, que tiene una tradición y una capacidad de penetración en los ámbitos académicos, especialmente, que tenemos que ser y tener la inteligencia de utilizar. El reforzamiento y el reimpulso de la Junta Estatal Republicana, el reconocimiento, viene en el informe pero no viene mal que lo digamos, hemos sido capaces, gracias al trabajo sobre todo de Manolo del Pino, de sacar una revista teórica sobre Andalucía. Hemos sacado el número y está el tercero a punto de salir. También lo hemos dicho y se ha valorado. No es suficiente con sacar la revista en papel. La revista está bien. La revista está excelentemente bien. Pero hay déficit importante que tiene que ver con la página web, que no hemos sido capaces de ponerla en marcha para su difusión, la presentación y la difusión de ese material en los ámbitos donde se tiene que utilizar como expresión de alianza y de encuentro con otros sectores académicos y sociales que deben de contribuir a una mejora de nuestros análisis y de nuestro conocimiento sobre la realidad andaluza y de los conflictos que la aquejan, y para eso también poder corregirlo, poder actuar mejor como comunistas. Y se ha comentado también, especialmente en la intervención del camarada Carlos Vázquez, el asunto del gobierno andaluz, sin pretender reabrir debates, y haciendo una mención que a mí me alegra al Comité Central del 27 de enero y que también ha hecho referencia a Álvaro Blasael, que fue donde fijamos una posición que yo creo que se ha desarrollado luego bien sobre si gobernar o no, sino el cómo gobernamos y cuál es nuestro espacio. Yo creo que efectivamente no nos sorprende para nada quién es, qué es el Partido Socialista Obrero Español. Sabemos perfectamente quiénes son. Son la socialdemocracia de la Europa occidental, los que tiraron a Rosa Luxemburgo al río, los herederos de esos, son los que ahora mismo en Francia están de nuevo traicionando, como suele ser habitual,
están de nuevo traicionando una esperanza y a un Hollande elegido en primarias abiertas, bueno, que está llevando a cabo una política de derecha en el ámbito económico, en el ámbito internacional, a un laborismo británico que no es capaz en absoluto de romper con el Tony Blair, que decía Margaret Thatcher que era su mayor creación, su mayor victoria, el propio Tony Blair, una socialdemocracia en Italia que ya vemos cómo está, y una socialdemocracia en Alemania que vuelve a hacer lo mismo que hizo muchas otras veces, y es negar o defender mejor los derechos de la clase trabajadora alemana, dicen ellos, que los del resto del mundo. Si no, no se entendería que en el acuerdo de gobierno con la CDU aparezca expresamente la negativa mancomunar la deuda a nivel europeo. Eso lo ha firmado la socialdemocracia alemana, pero eso perjudica objetivamente a otros estados. Sabemos quién es el Partido Socialista en Andalucía, perfectamente. Hemos gobernado con él, en alcaldías muy importantes, lo conocemos, lo sabemos. Y sabemos cómo actúa. Ahora la cuestión está en, yo creo que vamos bien, en que no vamos a seguir definiendo nuestra identidad en función de los centímetros, los metros que nos separan del suelo. Somos una fuerza política autónoma, que tiene un programa autónomo y tiene una estrategia propia. En el informe se dice, soplan vientos de pactos de Estado. Se nota perfectamente en Madrid, en el Senado, en el Congreso, se huele, se palpa, se siente. Estaban tratando de reconstituir en función de una nueva restauración borbónica, según uno podría llamar a que el príncipe fuera rey pronto. Todo eso se está pensando y se está viendo, se está hablando con el cemento de esos dos ladrillos bipartidistas que son las fuerzas políticas de la burguesía catalana y vasca. Eso se ve, eso se nota. En ese caso, y también se nos pregunta mucho, se nos habla mucho de adelanto electoral en Andalucía. Si el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía quiere que poner y ser coherente con el acuerdo de gobierno que hemos firmado con ellos, pues no habrá adelanto electoral. Si el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía decide, una vez más, poner sus intereses de partido a nivel nacional, a nivel estatal, el papel que juegan en la política española, por encima de los intereses de la andaluza y de la andaluza, pues puede ser que haya elecciones autonómicas. Nosotros, en todo caso, no tenemos ni miedo ni inseguridad. Nosotros, nuestra misión es estar preparados y firmes y fuertes para que en cualquier momento que eso se produzca, estar donde tenemos que estar y tenemos que seguir estando y vamos a seguir estando, que es en la calle y en la movilización. Ahora yo comparto con Carlos que hay que pisar el acelerador y que el llamar a este gobierno, bueno, yo creo que sí, que este gobierno puede seguir siendo calificado de gobierno de resistencia, pero en todo caso, viene también en el informe. Este partido, entre las cosas que logró en la Asamblea Andaluza de Izquierda Unida, fue una innovación que parece que cuando la hacen otros cuenta mucho, ¿no? Se vende mucho, sale en público, en Infelible, están en todos estos sitios. La innovación democrática, si lo hacen los comunistas de Izquierda Unida, parece que no salen tanto, ¿no? Una asamblea anual de rendición de cuentas que tenemos que tener antes del verano en Izquierda Unida de Andalucía, y donde tenemos que entre todos y entre todas evaluar, discutir si el trabajo que se está haciendo en el gobierno, pero también en el Parlamento, pero también en la dirección de la propia organización y también en los frentes de lucha, en los frentes sociales, en la área de elaboración colectiva, van a ser sometidos abiertamente a consideración, a discusión, a balance y a toma de decisiones. Y eso que este partido incluyó en los métodos de debate de participación democrática en Izquierda Unida lo tenemos que poner en valor. Y por supuesto que este partido y sus órganos debatirán, como han venido haciendo desde la entrada del gobierno y desde antes, la posición que llevará en la discusión a esa asamblea. Y la tenemos que hablar y le tenemos que dar continuidad, que así lo entendió Carlos, que lo planteabas, a los acuerdos del 27 de enero,
todo lo que hemos venido elaborando por parte del Partido Comunista, que desde luego su labor de debate, su labor de análisis, su labor de impulso político están siendo cruciales para las tareas que como Partido, como Izquierda Unida, se están desarrollando. Pero claro, eso también viene acompañado del trabajo de mucha gente que está ahí, dejándose la piel y dando la cara en el gobierno, en la Junta de Andalucía, todas las consejerías, se han nombrado a todas. No es verdad, Carlos, que el decreto, por ejemplo, de la vivienda, ya no se ha invalidado una parte del decreto. Esta semana hemos conocido que un gobierno autonómico de este país, que es el andaluz, ha abierto el trámite para imponer, en función de la ley de la función social de la vivienda, a la Caixa 109 millones de euros de sanción. Bueno, sí, gracias. Tenemos que seguir, hay que pisar al acelerador, desde luego, que tenemos que reforzar nuestra posición y que tenemos que crecer en hegemonía, consolidando nuestro bloque, pero aportando y haciendo que mucha gente venga a nosotros y que sienta que las soluciones que nosotros estamos proponiendo son las adecuadas, que es necesaria la banca pública en Andalucía y que se puede hacer, que las conclusiones de ese grupo de trabajo, por cierto, camarada Rosalía, enhorabuena por el impulso y por la coordinación de nuestras conclusiones en ese grupo de trabajo sobre la banca pública, sean ley y se pongan en marcha. Eso depende de nuestro trabajito diario en la institución, en el Parlamento, depende también de la fuerza social en la calle y de la movilización. Por eso es tan importante el 28 de febrero y por eso es tan importante movilizarse detrás de todas aquellas cuestiones que se puedan poner y que puedan poner en cuestión la propia dinámica neoliberal. Son fundamentales y las tenemos que transmitir. El Banco Público de Tierras, la Ley de Memoria Democrática, que vamos a conocer dentro de muy poco y que va a dar mucho que hablar, especialmente a los que ya sabéis. Parte y eso se lo van a pasar pipa cuando vean y cuando conozcan la Ley de Memoria Democrática del gobierno andaluz, que también están llevando a cabo en esa dirección general, y que también hay que reconocer el trabajo y el esfuerzo de Luis Naranjo y de Juan Fran Arena al frente de esa tarea, que además anda que no se nota que vienen de la militancia imaginativa, a falta de finanzas, ¿no? Porque sacan petróleo de un presupuesto muy alto y que eso también lo tenemos que ir corrigiendo, pero que luego sacan petróleo como se les nota de dónde vienen y a lo que se han dedicado en la militancia, en el activismo social. Y tenemos también mucho trabajo que hacer en ese asunto. Se han comentado lo de las bases militares, efectivamente tenemos que repensar también, yo creo que incluso el propio modelo de las marchas, hay que movilizarse contra las bases. La Rota de Morón y de Gibraltar, hay que movilizarse contra ella. Yo me cuestiono si, dejo ahí, ¿no?, como reflexión, no cuando se incorpora el informe, si ir por una carretera donde hay una valla a un lado y otra cosita y el campo aquí a la derecha y no hay nadie más, me parece a veces que hacemos marcha un poco clandestina. No sé si habría que replantearse ese modelo, pero en todo caso lo vamos a pensar todo, lo vamos a reflexionar todo en los próximos órganos y vamos a seguir trabajando para hacer las cosas lo mejor posible. Hoy, y con esto termino, es también una importante efeméride que me gustaría que quedase plasmada. Hoy se celebra, hoy hace 75 años, poeta que yendo hacia el exilio, en el exilio recién alcanzado y huyendo del fascismo, un poeta andaluz libre, un poeta crucial en la España
republicana, que defendió a lo que aspiramos en este país, murió y se llamaba Antonio Machado. Sus últimos versos fueron estos días azules y este sol de la infancia. Se refería al sol de nuestra tierra.